argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas que va a mirar integralmente. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Es una filosofía muy interesante, es un meme atrás del otro. Ayer la veíamos a Bullrich, a quien escuchamos de fondo, que es la apertura de Miguel Santagada, que viene con una filosofía muy interesante, desplegar un listado con nombres de barras que no van a poder viajar al Mundial de Clubes. Bueno, y es un meme atrás de otro. Pero y no también vamos lo vimos en una reunión, tipo en una fiesta, con chicos, con un grupo de jóvenes. Sí. Ese es el perfil que más me gusta, debo decirlo, de Patricia Bullrich. Cuando se toma las copitas y eso me encanta. Pero no vamos a hablar de ella, vamos a hablar de una filosofía muy interesante. Estamos con Miguel Santagada. Tema: filosofía política, democracia y libertad en el siglo XXI. Bienvenido, Miguel. Bienvenido, Bueno, muchas gracias, buenos días, compañeras y compañeros. Sí, un poco para combatir el otoño frío, en el que nos estamos adentrando. Vamos a hablar un poco de la democracia. Y de paso de la libertad. Bueno, no sé si ustedes oyeron hablar alguna vez de Joseph Schumpeter, un filósofo alemán, ese no lo tengo. Un cientista político, quien define, él es uno de los principales epígonos de lo que se dio en llamar la política realista. ¿Por qué? Porque él dice más o menos lo siguiente: la democracia es un método institucional en el que los ciudadanos eligen a sus líderes mediante elecciones competitivas. Esta definición la vamos a encontrar en un libro del año 42, o sea que ya tiene 80 años, pero que las cosas no han cambiado significativamente. Ajá, pero la limita a un acto eleccionario. Exactamente. El papel de los ciudadanos en la democracia, ¿a qué se reduce? Al acto de votar. Y nada más. La toma de decisiones queda en manos de las élites gobernantes. Bien. A este concepto lo perfecciona, lo aclara un poco O'Donnell, el padre de María O'Donnell y del, creo que se llama Santiago O'Donnell, otro periodista, un gran cientista político ya fallecido, quien habla de esta democracia delegativa. Ajá. Pero hay otros tipos de democracias, hay otras definiciones. Como veremos, yo voy a adelantar las conclusiones por si no me alcanza el tiempo. Ninguna de estas es satisfactoria. Porque precisamente ahora hablamos de la crisis de la democracia cuando aparecen estos representantes de las ultraderechas, especialmente cuando la actividad comercial, la propaganda, se ha hecho, se difunde por las redes sociales junto con las imágenes de los políticos. Ajá. Veamos este ejemplo. La democracia liberal es la que se basa en la protección de los derechos individuales, el Estado de Derecho y la representación política a través de elecciones libres y competitivas. Bueno, como ven, esta es una ensoñación de los manuales de ciencias políticas. Sí. En ninguna de las grandes democracias, y ni siquiera de las pequeñas democracias del mundo, vamos a encontrar que el Estado de Derecho preserve justamente la competencia sana entre distintas formas de representación, pero fundamentalmente ninguna de estas formas institucionales asegura la participación. Al contrario, lo que predomina es lo que Schumpeter hace 80 años y más recientemente O'Donnell llamaba la democracia delegativa. O sea, yo pongo el voto y hasta dentro de 4 años no me vuelvan a pedir nada porque evidentemente esta no es tarea del ciudadano. Ajá. Por supuesto que el ciudadano está desalentado a la participación. Claro. Bueno, de hecho lo vimos en las últimas elecciones, el porcentaje de voto es bajo, de cantidad de gente que va a votar es bajo. Exactamente, y cada vez que hay elecciones de medio término en la que no se decide la presidencia, sino otras formas de participación, tal vez más importantes que la presidencia, bueno, la gente prácticamente no va a votar.
A ese tipo de democracia que añoramos se la llama democracia participativa. Sí. Donde lo que se enfatiza es la participación, obviamente, activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, pero más allá del voto, promoviendo mecanismos como referéndums o plebiscitos y asambleas populares. Por supuesto que la Constitución Nacional, la reformada en el año 94 y la del año 53, no le otorgan un poder vinculante al plebiscito o al referéndum. Con lo cual, la democracia participativa está constitucionalmente limitada. Sí. A eso sumale la enorme complejidad que para un ciudadano que tiene que vérselas todos los días con su trabajo, con su familia, con el tránsito, etcétera, etcétera, bueno, tratar de hacer pie en este océano terrible de la desinformación, de las operaciones de prensa, etcétera. Sí. Hay otra forma de democracia que es la deliberativa, que destaca la importancia del debate público y, atención con esto, el intercambio racional de argumentos para la toma de decisiones colectivas. Bueno, en 40 años de democracia yo creo que el único debate que más o menos recordamos es aquel famoso, ¿te acordás? De Caputo y sí. Vicente Leónidas Sadi. Sí, el del canal de Beagle, el conflicto con Chile. Se discutía si aprobar o no el acuerdo que había sugerido el cardenal Zamora, en ese momento delegado del Papa Juan Pablo II, etc. Sí, bueno, el de las nubes de Úbeda. Exactamente. Así todo, ese fue un debate bastante espectacular, no tan racional. Caputo, claro, por supuesto, fingía y actuaba, yo creo que con bastante corrección dramática, sí, el papel de intelectual impostado, con la voz afrancesado. Mientras que Leónidas Sadi era una especie de, bueno, de provinciano, que se hacía el cheronca. Bueno, sí. Yo creo que ese fue el último gran debate antes de un plebiscito, y yo creo que probablemente haya sido el último plebiscito. Hoy no se han hecho, no se abre a la discusión ningún debate. Es más, si hablamos de carencia de argumentos racionales, ¿a quién tenemos en la presidencia de la Nación? Al rey de los insultos, las diatribas, las chicanas y lo que se dio en llamar el argumento ad hominem. O sea, castigar al adversario no por lo que piensa, sino por lo que se supone que es el adversario. Claro. ¿Vos creés que la ley de medios, o viniendo más acá, el tema del aborto, no fue una cosa debatida, con presencia de especialistas? Y está bien, fuera del alcance popular, Sí. Eso es cierto. Pero no se debatió, se profundizó en esos temas. Exacto. Yo creo que fueron interesantes intentos, pero que no cuajaron en una tradición política de participación. Solo se limitaron a temas puntuales que no hacen, vamos a decir, a la cosa pública, sino a un régimen legal, institucional, pero de la vida privada. Por ejemplo, no habría que debatir si pagamos o no la deuda externa. Claro. No habría que debatir si los impuestos, en lugar de ser directos sobre el consumo, debieran ser de alguna forma progresivos y de tal manera que contribuyan al bien común quienes mayores aportes pueden hacer por sus excedentes económicos. Este debate es prácticamente imposible en la Argentina. Precisamente porque lo que no tenemos es esta última forma de democracia que vamos a analizar ahora, que es la democracia radical, donde se propone una transformación profunda de las estructuras políticas, pero fundamentalmente de las económicas, Claro. para garantizar una mayor equidad y justicia social. Porque de lo que se trata es justamente de equilibrar las cargas y los beneficios. Y la democracia radical propone métodos institucionales para asegurar esos objetivos. Les voy a hablar de un libro publicado en el año 2017, por eso vamos a hablar del siglo XXI, de dos profesores de Harvard, uno se llama Levitsky y el otro Ziblatt. Y su texto se llama ¿Cómo mueren las democracias? Este libro es publicado en oportunidad de la primera presidencia de Donald Trump, Ajá. que obviamente no es nuestro amigo, No. y menos de estos dos. Ajá. Ellos analizan cómo los líderes electos pueden socavar gradualmente el proceso democrático para aumentar su poder. Así se llama el libro, ¿Cómo mueren las democracias?
y analizan a través de distintos hechos históricos. Uno de ellos es, por supuesto, el ascenso de Hitler, pero no es el único. También habla de, este sí era amigo nuestro, de Chávez y de Maduro, de cómo un gobierno inicialmente surgido de la voluntad popular va socavando las bases de su legitimidad y convirtiéndose en una tiranía. Ajá. Bueno, lo que aconsejan Steven Levitsky y Daniel Ziblatt básicamente es que para que no mueran las democracias, no ocurran estos dos fenómenos. Tomen nota porque es lo que está ocurriendo en la Argentina. ¿Los dos fenómenos están ocurriendo ahora? Sí, sí, sí. Y también tomen nota porque está ocurriendo en muchos lugares del mundo, incluido Francia. Hay que aceptar la legitimidad de los adversarios políticos y reconocer que aunque tengan ideas diferentes, no son enemigos de la democracia. Bien. Asistimos estos días a, ya está sepultado, el debate por la ficha limpia. Sí. No se acepta la legitimidad de los adversarios políticos. Se trata de presumir que en un sistema judicial bastante sospechoso se pueda decidir quién tiene o no derecho a ser elegido, no a ser designado, porque en todo caso el que designa es el pueblo que elige o la ciudadanía que elige. Vamos a la otra condición. La otra condición que van a ver que tampoco rige en nuestro país. La contención institucional se refiere a la moderación en el uso del poder, evitando medidas extremas que puedan debilitar el sistema democrático. Es decir, asegurar la participación de todas las expresiones ideológicas, ya sea a través de medios públicos o canalizando el esfuerzo privado en emprendimientos, por ejemplo, cooperativos como puede ser este. Levitsky y Ziblatt, en su texto, recordemos, Cómo mueren las democracias, está traducido al español y se consigue en algunos portales universitarios en formato digital. Estos dos autores advierten sobre las amenazas que están existiendo, como, por ejemplo, la polarización extrema, la desigualdad económica y el uso de tácticas autoritarias dentro de sistemas democráticos. Por ejemplo, el insulto y la persecución a los periodistas. Sí, las tenemos las tres. Sí. Es decir, cómo mueren las democracias, si bien es un texto escrito en el contexto de los Estados Unidos y de la sospecha que planteaba por aquel entonces el candidato Trump, que fue presidente durante 4 años y que vuelve a ser elegido con más votos de los que había cosechado 8 años antes. La pregunta que nos podemos hacer nosotros es la siguiente. ¿Cuál de esas democracias que estuvimos barajando de entrada, la radical, la republicana, etcétera, es la que conviene instituir para evitar el fin de la democracia, la muerte de las democracias? Y ahí nos encontramos con otro texto, del que en otra ocasión vamos a hablar un poco más, que se llama Los ingenieros del caos. Sí. Es de un italiano que escribe en francés, Giuliano da Empoli, que ha analizado particularmente la participación de los asesores de imagen, de los community managers y de otros elementos de la política que no tienen que ver con la democracia, sino con una forma tecnocrática de manejo del poder. Antes de venir para acá, escuché que este Santiago Caputo, no sé si lo conocen. Sí, lo tenemos visto. Lo tenemos sí. Es un hombre que fuma, sí. Bueno, mastica chicle con la boca abierta. Mastica chicle con la boca abierta. Peaky Blinders, sí. Efectivamente. Bueno, parece que no es la primera vez que hace esto de embarrar la cancha. Que ha sido un experto en embarrar la cancha ya cuando era aliado de nuestro querido amigo Durán Barba. Claro. Él en esa época era encuestador y realizaba esta encuesta. Dirimían las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, Filmus y probablemente Macri. Filmus estaba primero en las encuestas, hasta que aparece este llamado telefónico masivo. Usted sabe que el padre de Filmus está acusado de estafa
etcétera. ¿Usted así y todo lo votaría? Si dice que uno, o pulse uno, si sí o si no. En realidad no era una encuesta, sino era bajo la apariencia de una encuesta. Claro, de introducir una fake. Claro, introducir una fake cuando todavía no existía el concepto. De fake. Porque estamos hablando de la otra década, no de la década del 10, sino de la primera década, antes de que ganara Macri. Bueno, ayer el periodista Fabián Waldman denuncia y publica el mensaje que había recibido en su teléfono celular, diciéndole: el próximo domingo se dirime en la ciudad de Buenos Aires kirchnerismo versus anti-kirchnerismo. Si usted quiere votar al kirchnerismo, vote a Santoro, ponga 1. Y si usted quiere votar a alguien que nos evitará la desgracia, etcétera, etcétera, al kirchnerismo, vote 2, que es Adorni. Bueno, qué casualidad que con las mismas astucias el mismo asesor sigue capitaneando los procesos electorales. Claro. Este es el que habla del odio como metodología en este libro, ¿está? Así es, sí. Ya lo vamos a ver, eso no spoileo. No spoilees. Pero, digamos así, las plataformas digitales nos han habituado a que nuestros deseos se cumplan antes de que los hayamos formulado por completo. Eso es lo que dice Empoli. Yo lo voy a corregir un poco, voy a enmendar la plana. A ver. En realidad el deseo es volátil. Salvo que uno quiera esté, digamos, muy antojado, el deseo es volátil. Vos querés algo, no sabés si un alfajor, un chocolate, un pancho, algo querés. Bueno, lo que hacen las redes sociales es canalizar ese deseo y en lo que se llama framing, o sea, enmarcarlo, ponerlo en un marco. Entonces, lo que sostiene Empoli es que justamente la rapidez con la que se satisfacen los deseos contrasta con la lentitud del sistema institucional de la política. Hay que votar, pero antes de votar hay que llamar a comisiones, y las comisiones se reúnen una vez, y se reúnen otra vez, y se muere el Papa y se suspenden las reuniones, etc. Entonces, ¿por qué la política debería ser diferente y ser tan lenta en la resolución y en la atención de los deseos? ¿Por qué tolerar los rituales dilatorios e ineficaces de una maquinaria gobernada por dinosaurios impermeables a cualquier solicitud? Por eso es que verificamos en las elecciones de 4 provincias del domingo pasado la merma en la asistencia a las urnas de gran parte de la ciudadanía. Porque se entiende que votar o es inútil porque no produce los cambios que uno desea, o es perjudicial porque mantiene un sistema que no hace más que demorar las mejoras solicitadas. Uno de los jefes de Facebook publicó hace varios años esta afirmación. Este ya renunció a Facebook y esta declaración está publicada en esa interesante documental que se llama El dilema de las redes sociales, que está en Netflix. Ah, mira, no lo tenía. Dice así: te facilitamos una pequeña dosis de dopamina cada vez que alguien te consagra un me gusta, comenta una foto o cualquier otra acción. Se trata de un bucle de validación social, exactamente el género de cosas que hace un hacker y que por eso se aprovecha de un punto débil en la psicología humana, que es el narcisismo. El insulto y el odio son una forma de exacerbar tu pretendida superioridad, tu creencia de que el otro es inferior. Ajá. Y por lo tanto, te sentís con el derecho de satisfacer esta sobreexcitación de sentirse mejor. Voy a comentar rápidamente un estudio que se hizo en Alemania entre el uso de Facebook y la violencia contra los refugiados en Alemania. Ajá. Hace más de 10 años, en pleno estallido de la guerra de Siria, Alemania abre sus fronteras y recibe un montón de refugiados. Se examinaron algo así como 3.000 casos de agresiones registrados a lo largo de 2 años de parte de nativos alemanes contra refugiados sirios en territorio alemán. Los investigadores que correlacionaron todas estas variables
descubrieron que el número de incidentes estaba directamente relacionado con el índice de utilización de Facebook. Porque era Facebook la plataforma en ese momento predilecta de los haters, de los odiadores a los refugiados. Cuando el uso de la plataforma, estas son las conclusiones, está por encima de la media, la frecuencia de los ataques también aumenta, con una relación directa que se reproduce entre todos los ámbitos, desde la aldea rural a la gran ciudad. Es decir, lo que tradicionalmente consideraban los sociólogos como la fractura entre la vida urbana y la vida rural, las redes sociales han venido a suturar, a coser. La indignación, el miedo, los prejuicios, el insulto, la polémica racista o sexista se propagan en la web y generan mucha más atención y compromiso que los debates soporíferos de la vieja política. Esto de soporíferos lo dice Giuliano da Empoli y en cierta medida se hace cargo de lo que muchos de los jóvenes que están iniciando su actividad política, o mejor dicho, que están en edad de iniciar su actividad política y que son reticentes a participar, porque consideran que los debates no tienen el gancho, la seducción que, por ejemplo, tiene el insulto. La vulgaridad y los insultos personales han dejado de ser tabú. Es decir, lo que en los manuales de lógica se enseñaba como argumento ad hominem y que se consideraba indeseable para el debate, hoy es considerado divertido. No sé si vieron esas 6, no, yo las 6 horas no las pude soportar, no pude soportar 5 minutos, pero... La de Gordo Dan, en la entrevista del Gordo Dan. No. Recorte. Pero circula especialmente un fragmento de la entrevista en el que se ríen de los insultos que le profiere Milei a ciertos periodistas. Sí. No sé si le dice ignorantes, etcétera. No viene al caso. Eso produce satisfacción, porque la gente, su auditorio inmediato, no sé cómo habrá sido en el resto de las redes, el resto de los internautas, pero los que estaban ahí se reían y prácticamente celebraban el insulto. Bueno, nos lleva esto a esta conclusión. Las patrañas y las teorías conspirativas se convierten en una clave para interpretar la realidad. Y ya que estamos hablando de la realidad, pensemos en esa entrevista que ayer dio el presidente, o ayer o antes de ayer dio el presidente, en la que dice, Macri me acusa a mí de estar aliado con Cristina. Y yo digo lo siguiente, Cristina se alió con Macri. Es decir, señores, se ha mezclado el agua con el aceite. Semejante atentado a la lógica no puede ser interpretado más que de otra forma. La argumentación racional en las democracias actuales está cediendo significativamente el espacio para la participación. Tenemos que ver de cambiar las instituciones, tenemos que ver de cambiar el chip, porque de esta manera, como decían estos autores que citaba al principio, mueren las democracias. ¿Y qué sobrevienen a la muerte de las democracias? Las tiranías. Esperemos no llegar a ese terrible estado histórico. Totalmente. Bien, y esto está emparentado obviamente con lo que ha hablado Cristina, la insatisfacción democrática. Exacto. Que no tiene otra razón de ser que la inequidad social y la falta de posibilidades para la compra de una vivienda, para llegar a fin de mes, para cubrir los gastos mínimos de manutención. Porque lo que no está democratizado es la economía, ni siquiera el debate económico. Schumpeter, hace 80 años, no tenía tan clara, además eran casi todos anticomunistas, no tenía tan clara la participación económica en el proceso político. Hoy sabemos que en la medida en que baje la inflación y que los sueldos más o menos acompañen la subida de precios, tenemos Milei para mucho tiempo. Hay gobierno para rato, sí. Miguel Santagada con una filosofía muy interesante. 37 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes.